Continuando con esta entrevista con el doctor, prácticamente ya platicamos del tema del Congreso. Me gustaría, doctor, que hiciera un análisis de, bueno, ya hay un presidente electo en los Estados Unidos, tenemos un embajador que era más afín a los demócratas, ¿verdad? Y hay una nueva presidenta de la Corte Suprema que dentro de sus declaraciones aduce no hablar el idioma inglés, y creo que ahí hay un mensaje entre líneas. Viene un nuevo presidente del organismo legislativo. ¿Cómo ve usted todo moverse todos los actores en la arena política, tanto nacional y que un empate con la política exterior del Departamento de los Estados Unidos? Yo creo que ese es el análisis quizás más triste que podemos hacer a partir de este año. El año pasado, el 2015, fue un año muy activo en la política. Fue, creo que, un año de mucha esperanza para muchos ciudadanos. Vimos cambios fundamentales. La CICIG lo determinó con la lógica de un tsunami político que ocurrió aquí, un gran choque realmente a partir de las estructuras que se movieron. Pero el 2016 parece que empezó a delinear un retorno al pasado, reciente realmente. Como usted bien dice, todos los signos que usted me mencionó son de un estancamiento o incluso un retroceso. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la presidencia del Congreso, ahora diríamos todo el tema de las reformas constitucionales que se están rechazando, todo parece apuntar que ya hay una alianza de todos los que se vieron perjudicados por los hechos del 2015 para que en alguna medida todos esos procesos se detengan o incluso empiecen a revertirse. Lo cual garantiza obviamente que los problemas no se van a resolver. Como usted bien dice, la misma victoria de Trump en Estados Unidos puede augurar en alguna medida que la Embajada de Estados Unidos, que es uno de los aliados estratégicos que tenía Guatemala en estos cambios, empiece a entrar, diríamos, en una fase en donde ya no tenga ese nivel de injerencia. Y por lo tanto, si vemos también que CICIG está, diríamos, comprometiendo su palabra y su empeño con las reformas constitucionales, si hay un revés en ese sentido, la CICIG va a perder fuerza también. Entonces, la suma es negativa. Y yo siempre le he dicho, cuando tenemos aliados que se dividen o pierden fuerza y los opositores se unifican y cierran filas, pues es como una suerte de goleada. Si fuera fútbol ya nos estuvieran goleando, ¿no? Claro. Y ahí es donde está el elemento fundamental. En alguna medida yo hablé con algunos funcionarios de CICIG y con algunos funcionarios del MP. Ellos decían, quizás una de las pocas cosas que pudiera rescatar y generar una restitución de la balanza podría ser si la ciudadanía volviera a creer en la fuerza ciudadana que encontró el año pasado en las plazas. Si pudiéramos encontrar otra vez una reactivación de la movilización y de la indignación ciudadana por estos actos que todo el mundo supo realmente sobre el caso de la línea, el caso de ocultación del Estado y todos los casos que en alguna medida sacó a luz la CICIG y el Ministerio Público. Y la intuición nos dice que estos casos no se van a detener, que el año entrante van a seguirse descubriendo casos de corrupción, así que indignación tenemos para rato. Lo que tenemos que ver es cómo lo canalizamos para tratar, diríamos, de rescatar más de algo, diríamos, de lo que, como le digo, parece que estamos perdiendo. No, y sobre todo, si se hace una especie de foda, pues con todos estos factores que se mueven en la arena política, pareciera que en un momento determinado los juicios del más alto impacto que se dieron 2015 y 2016 pueden inclusive caerse, ¿verdad? Ahora bien, el tema de que se vaya desboronando todo eso, también puede denotarse que en un momento determinado, tanto Ministerio Público y CICIG tal vez no han tejido bien su estrategia para que esto, independientemente el presidente de Estados Unidos de turno o inclusive el cambio de junta directiva del Congreso y de presidente, no afectara. ¿No será que CICIG y Ministerio Público tiene que tener un mejor fortalecimiento y acercarse a los partidos políticos, en este caso a las bancadas del Congreso? Yo creo que sí, en alguna medida. Y es que es obvio realmente, el Ministerio Público y la CICIG, al final de cuentas, es un equipo de hombres que yo creo que ya está siendo rebasado. Es que lo dijo, diríamos, tanto Telma Aldana como la CICIG, por ejemplo, en el 2 de abril, cuando se dio el caso de cooptación del Estado, ellos lo dijeron, o 2 de junio fue, perdón,
La magnitud de los casos que están investigando es tan grande y materialmente realmente son unos pocos hombres los que están dedicados a cada caso. Hay que recabar evidencias, hay que seguir pistas, es demasiado realmente. Y como tienen, cada cierto tiempo les llegan nuevas denuncias y nuevos procesos, realmente ya CICIG y Ministerio Público están sobresaturados, diríamos, de trabajo. Yo creo que ellos deberían de multiplicar por 10 los equipos que están trabajando y los presupuestos también para poder rendir frutos. Incluso ellos dijeron, por ejemplo, solo si nos metiéramos, dijo el comisionado Iván Velázquez el 2 de junio, al tema de las municipalidades, por ejemplo, ahí habría un amplio, diríamos, abanico de cosas que habría que investigar. Sí, por más tiempo. Por más tiempo, exactamente, yéndose para atrás, porque investigaron el último periodo de gobierno, pero en los periodos de gobierno anteriores, donde todo el mundo dice, a ver, ¿y por qué no investigan a este funcionario y a este, diríamos, diputado o a este presidente de hace unos cuantos años atrás? O sea, la corrupción era monumental en este país. Por lo tanto, documentar, seguir y procesar es un trabajo titánico realmente. Lo más probable es que tengamos que hacer, diríamos, un corte en alguna medida y decir, bueno, quedémonos con este último periodo y procesémoslo en alguna medida, porque irnos más atrás es básicamente imposible. Demasiado denso. Ahora, digamos, analizándolo un tanto más objetivo, ¿cuáles van a ser las resultas de todos estos casos de alto impacto? Yo entendería que un caso de corrupción es porque ahí se trasegó una cantidad exorbitante de dinero que prácticamente afecta al Estado de Guatemala en materia de ejes transversales como salud, educación, seguridad, el tema de vivienda y todo lo que realmente Guatemala por décadas ha tenido un problema muy serio y muy estructural. ¿Vamos a recuperar esa plata como Estado o solo vamos a llegar a sentencias y van a ser sentencias con una cantidad de años muy aminorada, como después el típico lema, el guatemalteco muy rápidamente olvida? ¿Verdad? Ahí es donde a mí me llama la atención esto, porque de no aprobarse las reformas a la Constitución, de no haber un cambio a la ley de partidos políticos y todo eso, creería que el sistema sigue siendo aún el mismo. En el tema que usted decía, ver esa esperanza, ver esa luz de cambio hacia la nación. Por supuesto, todos lo queremos, todos queremos un acceso a educación y a la salud para nuestros hijos y nuestros nietos de mejor forma, pero ¿cómo lograrlo si el sistema sigue prácticamente trabajándose de la misma forma? Eso es lo que yo en alguna medida siempre he cuestionado. La mayor parte, diríamos, de los casos, y esa es la parte humana triste, si quiere, que yo podría visualizar, hay personajes de alto nivel corrupto, por supuesto, que habría que condenarlos con toda propiedad, pero a veces obviamente depende de las pruebas y de los procesos judiciales, que eso ya es otra cosa. Pero también hay gente que ha sido involucrada, especialmente en ese último caso, cooptación del Estado, donde por semanas estuvieron yendo los implicados, que articulaba gente de alto nivel corrupto, pero gente, diríamos, que en alguna medida tuvo alguna participación, por supuesto, pero con un nivel menor, diríamos, de responsabilidad. Claro. Por ejemplo, uno de los casos que me recuerdo perfectamente fue el caso del ICS-PISA, por ejemplo, donde toda la junta se fue, diríamos, de licitación, se fue a la cárcel, incluyendo un par de enfermeras, que todo el mundo decía, bueno, pues a ellos tienen que participar porque o participan o los despiden. La situación, diríamos, de corrupción en este país, probablemente esa es la parte, diríamos, que en alguna medida habría que reflexionar todos los ciudadanos. Porque yo creo que el ciudadano que no piense o que no, diríamos, que no haya sido testigo en alguna medida de actos reñidos con la ley, quizás no corruptos, pero sí, diríamos, de algún grado de arbitrariedad, creo que no ha vivido en este país, por supuesto. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pudieron haber escalado todo ese montón de casos sin que nadie lo denunciara, sin que nadie se diera cuenta? ¿Cuántas instituciones, cuántas personas fueron testigos mudos de esa corrupción? Lo cual hay un problema ético y personal también en eso. Claro. No, y fíjese que usted toca un tema muy importante, el tema de las juntas calificadoras. Considero que también ahí es una corresponsabilidad del Estado de Guatemala en el tema de asignación de la misma junta. Pues en un momento determinado se forma casi que de una forma muy aleatoria, muy al azar. Entonces, una especie de modelo se me ocurre a mí,
que en la misma Oficina Nacional de Servicio Civil, la UNSEC, a través de personas que estén presupuestadas sobre el 011, el renglón 011, pues sea conformada por personas con experiencia sobre el evento a tratar o con una calificación de créditos, pues de la misma. Por ejemplo, cuestiones de medicamentos, bueno, pues tengamos a un especialista para esto, cuestiones tecnológicas, a un ingeniero en sistemas y así sucesivamente, pero queremos prácticamente calificar eventos teniendo personas, por muy profesionales que sean, pero que no es su giro de conocimiento. Entonces ahí hay un problema también estructural, ¿verdad? Porque también el Estado da la puerta libre y usted recuerda el típico refrán, en arca abierta hasta el más justo peca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vislumbra, doctor, prácticamente un 2017 que estamos muy cerca de iniciar, prácticamente a menos de mes y días, con un presupuesto que no sabemos si va a pasar en pleno, con reformas constitucionales que está a luz que se va a ir para el 2017, obviamente pues sabemos del costo social y sobre todo con la toma de posesión el 20 de enero del año entrante del presidente electo Donald Trump. Como decíamos, parece un escenario ciertamente realmente donde empezamos otra vez a tener una suerte como de recesión política y donde la esperanza parece que ya no tiene cabida. Yo creo que hay que acostumbrarse que si en dado caso queremos transformar este país, hay que transformarlo paulatinamente. Las prácticas autoritarias, las prácticas corruptas, la cultura del silencio y la complicidad que arraigó durante muchos años en este país, hay que irlas combatiendo poco a poco. Y de nuevo, lo que nos dejó el 2015 es que los ciudadanos unidos, cuando descubren su fuerza, su capacidad, diríamos, de asumir sus responsabilidades y asumir su voz, y de juntarse su rol, diríamos, para exigirle a las autoridades que cumplan su papel, es que eso es lo que hay que cambiar en alguna medida. Los funcionarios públicos están para servirnos. Diríamos, tienen un mandato y además su sueldo sale de nuestros impuestos. Ellos son nuestros empleados. Hay que recuperar esa lógica porque si no tenemos la misma idea de servilismo y que tenemos que ir a pedirle, diríamos, a los funcionarios. No, hay que cambiar esa actitud. Y obviamente eso va a durar muchos años probablemente, pero hay que empezarlo a hacer porque si no, tarde o temprano vamos a tener una crisis como la del 2015. Es que si usted lo ve, realmente las crisis en Guatemala son cíclicas. No hemos aprendido, parece nada, en los últimos 50 o 60 años. Entonces, yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión para evitar que esto vuelva a ocurrir. Claro. Doctor, pues la verdad es muy enriquecedor estar con su persona, estar platicando sobre estos temas y sé muchos que usted domina por toda su trayectoria, pero hemos llegado al final de este cuarto segmento, y pues yo desde ya le hago la invitación para que en futuros meses, ¿verdad?, usted nos pueda apoyar acá dentro de toda su concepción política, ayudarnos no solo a analizar, sino de repente a proponer una especie de políticas públicas que considero que el Estado de Guatemala está inminentemente urgida de planteárselos, ¿por qué no como sociedad civil? Entonces, doctor, yo le deseo una feliz noche y le agradezco mucho y pues a todos nuestros teleaudientes, muchas gracias por seguirnos en mi canal 93 de la red Unicable y su programa Sinergia TV y les deseamos la mejor de las noches. Muchas gracias. Sinergia TV, análisis y propuesta por la red de Unicable en mi canal, Canal 93.